Hola chicas y chicos, hoy vamos a hacer una grabación, un bono, lo que yo llamo un bonus dentro de la clase de árbol genealógico, donde vamos a hablar sobre metagenealogía. Y metagenealogía tiene que ver mucho con lo que trabaja el amigo Alejandro Jodorowsky, que es lo que realmente significa los nudos y los ecos, como lo define, los ecos dentro del árbol familiar. Todo el sistema está compuesto de información constante que vamos eh, haciendo realidad a través de nuestras conductas y de nuestras acciones, mínimo 3 generaciones, como siempre he dicho, un año antes de la concepción, la gestación, el momento del nacimiento, los 10 primeros años de la adolescencia, adultez, siempre estamos interactuando como lo hemos hecho, lo hemos repetido en todos los demás clases. Entonces, aquí hablo que la psicología parte de la premisa de que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden o bloquean la posibilidad de autorrealización del individuo. Por lo que se invita a que haya conciencia de esos bloqueos o esas situaciones, comportamientos y puedan realizar una desvinculación del mismo, haciendo consciente esa parte de la conducta que va a permitir la sanación, por llamarlo de alguna manera. Son creencias, mandatos, lealtades, tabúes, secretos, son todas aquellas actitudes o situaciones que normalmente tienden a no hablarse, a callarse porque no está bien visto, no es conveniente que los niños, sobre todo porque eso es con los niños, se enteren. Entonces, Jodorowsky dice que estamos poseídos por nuestras familias, sobre todo con nuestros padres y abuelos que juegan un papel fundamental en la formación de la psique. Y por eso es que se hace imprescindible desatar los nudos con el pasado y descargando esas experiencias de nuestro proceso que no nos corresponden. Yo hablo mucho acá del abuelazgo. El abuelazgo tiene que ver con toda esa información que nuestros abuelos nos entregan por amor o nos esconden por amor y que normalmente nosotros aceptamos con, con deseo, con agrado. ¿Por qué? Porque lo que nos prohíbe papá o mamá, los abuelos nos los entregan. Nosotros miramos al abuelo y el abuelo dice, sí, yo te doy el caramelo cuando se vaya tu papá, por ejemplo. Y yo te digo el secreto cuando se vayan tus padres, yo puedo hablar del secreto. Y lo habla a través, no de que te va a contar una historia, lo habla a través de sus actitudes, lo habla a través de sus palabras puntuales. Abuelo, abuela, yo quiero salir a la calle a jugar a las 7 de la noche. No, no se puede, es peligroso. Un ejemplo. Y tú estás en el medio de un sitio donde tú dices, bueno, ¿dónde está? No veo el peligro. Pero como lo dice alguien de referencia, que es el abuelo o la abuela, entonces aceptamos la creencia. Ustedes han escuchado alguna vez, somos venezolanos, latinos, el cuento de El Sereno. No salgas sin camisa a la calle a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, porque te afecta el sereno, te pega el sereno, el sereno te genera gripe. Entonces tú te quedas pensando que es el sereno. Entonces tú creas la imaginación, o el sereno es esa capa de frío que no es ni muy frío ni muy caliente. Entonces comenzamos a crear una expectativa y una creencia, creamos una creencia sobre lo que significa el sereno. ¿Ok? A eso hay una historia, evidentemente simbólica, que el sereno era una persona que a las 7 de la noche salía a cuidar las calles y personas que veían que asusté por aquí, pues, y tenían un garrote como para alejar a la gente para que se quedaran en sus casas. Esa es la historia de donde viene el sereno. Pero está una creencia que se transformó en puede hacerte daño, entonces abrígate porque te pega el sereno, abrígate porque es frío muy fuerte. Entonces comenzamos a crear esos patrones de conducta emocional y que lo vamos llevando incluso al cuerpo, porque realmente se acerca a las 6 de la tarde y yo salgo a buscar un abrigo porque el frío me puede hacer daño. Está tan instaurada esa creencia que me puede afectar. Yo un poco de Alejandro Jodorowsky, nació en una familia de inmigrantes rusos, él actualmente está vivo, tiene 94, 95 años. Y vive en Francia, cuyo padre trabajó como artista de circo, se dedicó al comercio y su mamá se dedicó a la educación de Alejandro Jodorowsky. En el año 54 se une a la compañía de Marcel Marceau como mimo y ahí realiza la gira mundial que lo lleva a México en el año 60, 1960, y una larga estadía comienza, aparte de su trabajo artístico como director, tiene muchas películas que son bien puntuales, estas películas de Jodorowsky en su época en México. Comienza a estudiar temas psicológicos y místicos, se inicia en la meditación zen, estudia psicología, estudia con Jacob Greenberg, que es un personaje importante dentro de este trabajo holístico
con la física y la mente. Tiene encuentros con Pachita, que es una famosa curandera que en su época estuvo en Ciudad de México, y donde surgen muchas impresiones que él toma para las técnicas que él desarrolla, que es la psicogenealogía y la psicomagia. ¿Ok? Él siempre habla que la verdad no está en una sola cabeza, lo que yo diga es válido hasta cierto punto y hay riesgo de equivocarme. ¿Por qué lo dice? Porque esto es un mundo cambiante y siempre están sucediendo cosas que van a llevar a cambiar constantemente toda esa información. Ahora bien, no significa que ya quede invalidado por completo lo que él dice, sino que siempre se está revisando, siempre se están haciendo ajustes, siempre se están haciendo transformaciones en la información para que sea útil. Lo hemos hablado, útil, amable, sanadora. ¿Ok? Jodorowsky es un personaje muy polémico en cierta manera, porque la forma en cómo él trabaja no es común, no es una forma tradicional como lo puede hacer un terapeuta u otro psicólogo. Entonces, el amigo Jodorowsky tiende a ser más un artesano dentro de lo que es la parte terapéutica. Él habla de los nudos sistémicos, que son patrones conductuales y emocionales repetitivos, que en el árbol se llaman núcleos cuando se prohíben y cuando no se realizan se llaman nudos. Estos nudos tienen muchos: nudo narcisista, nudo homosexual, nudo sadomasoquista, el nudo de neurosis social. Aquí vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, el nudo incestuoso. La imagen es creada por él también. ¿Qué significa aquí? Que le hable sobre mi madre. ¿Qué tiene que ver mi madre en todo esto? Entonces tú ves allí como el hombre está totalmente tomado por la energía de mamá. Mamá es la que controla realmente el proceso. Es como que se convierte en un muñeco que solo mueve la boca y mamá es que pasa la información. El nudo incestuoso dice dentro de la familia, con alguien de la familia, nada fuera de la familia. Por eso es que se le habla de incestuoso. Todo tiene que suceder dentro del núcleo familiar. Los foráneos, los extraños, no son bien recibidos, a menos que haya un proceso de pases a mí, haya un proceso de, tú estás haciendo como se hace aquí, entonces tienes la posibilidad de quedarte dentro del sistema. ¿Ok? El nudo narcisista invita a solo mirarse a sí mismo. Los demás no existen. El otro no existe. Es lo que yo miro, lo que yo digo, lo que yo hago es que tiene importancia. Lo demás no tiene importancia. No me interesa porque la única información valiosa es la que yo puedo dar o la que yo puedo generar. En el nudo homosexual se habla básicamente en el rechazo a los géneros y a la colaboración entre ellos. Me molesta que se atienda más a mi hermano masculino que a mi hermana, yo que soy femenina, por ejemplo, la mujer. Produce rechazo a lo masculino o a lo femenino, los encuentros. Porque a ella sí la cuidan y a mí no? Porque a él sí le dan y a mí no? Entonces, es como el choque entre los géneros. Es lo que llaman un nudo homosexual. Normalmente también son personas que de repente no es que se identifiquen, y yo soy hombre, pero yo me percibo mujer, no tiene nada que ver con esto. Yo tengo una alta carga de energía masculina siendo mujer, y entonces yo decido, yo asumo, yo hago cosas que normalmente de otra manera no lo hiciese. No quiere decir que no lo pueda hacer, sino que normalmente, entre comillas, no lo hace. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, voy a cambiar un caucho, la mujer está en capacidad que puede hacerlo, coloca los equipos, levanta el carro, saca el caucho, lo pone, lo puede hacer. Que no es lo normal, es otra cosa. Entonces, se considera que eso es una parte de lo que es lo masculino, la fuerza, la actitud. ¿Ok? Para que sepan que no estoy hablando de que sea gay o lesbiana, es la actitud con que se asumen diversos comportamientos. El hombre puede tener muy buena escucha, ser muy tranquilo, y eso, terapéuticamente hablando, se puede decir que es una persona suave, pasiva, está en el rol femenino, porque escucha, porque tiene otra actitud que no es violenta o no es agresiva o no es impositiva. Entonces se habla ahí de un nudo homosexual. El nudo sadomasoquista. Voy a tener que causar dolor o recibirlo en mi vida, porque es la única manera que yo puedo conseguir equilibrio. Este nudo nos quita la felicidad, según Jodorowsky. Yo lo veo de esta forma. La única manera que yo aprendí a comunicarme con los demás es a través del dolor, sea recibiendo o sea dando. Entonces, es lo que yo tengo a mano para poder sentir que me estoy comunicando con el mundo. El nudo de neurosis social es estas personas que andan, que no saben dónde están. ¿Cuál es mi sitio en este mundo con tanta gente diferente? No se ubican, son personas que tienden a aislarse del mundo, tienden a esconderse, son estas personas que tienden a estar muy ensimismados, muy cerrados a compartir con otros porque no saben compartir o no entienden cómo pueden compartir de esa manera con esas otras personas. Entonces, en los egos
de estos nudos, normalmente el ego intelectual que tiene que ver con los bisabuelos, según Jodorowsky y otros terapeutas, el ego tiene que ver con todo, el ego del bisabuelo, el ego intelectual tiene que ver con todas mis ideas, todos mis pensamientos, todo ese núcleo de que yo llamo mis ideas locas, que está atrapado totalmente en la mente. Los abuelos es la parte más emocional, es la parte y como son los abuelos, bueno, cariñosos, algunos, no puedo hacer una generalidad, son cariñosos, son amables, son protectores, son cuidadores por excelencia. Entonces eso también tiene que ver con emocional, ¿ok? Cuando mis emociones están un poco conflictuadas, yo miro qué pasó con mis abuelos, qué referencia de información estoy bajando de ellos para sentirme como me siento en este momento. A lo mejor no hay ninguna, pero casi siempre hay la norma, el punto de equilibrio te dice, mira, allá, buscan los abuelos. Los padres tienen que ver más con la parte de la sexualidad, de la creación, de la creatividad. Se habla ahí de secretos sexuales, ¿okay? Que no dice papá, que no dice mamá, cómo es la sexualidad de los padres, porque normalmente tú le preguntas a una persona, ¿tú has visto a tu papá y a tu mamá haciendo el amor? No me cuentes esto. Por ejemplo, no me hables de eso porque no lo puedo ver, no me lo imagino. Entonces, puede haber una tendencia a existir secretos allí, ¿ok? El tema con la hermandad, si son hijos son varios hijos, tiene que ver con secretos materiales o de territorio, compartir el egoísmo que puede surgir en las diferentes acciones entre los hermanos, la competencia. Eso tiene que ver mucho con el territorio donde estoy. Yo soy el hermano mayor y mando más que el hermano menor, por ejemplo. Tengo una prerrogativa por encima del hermano menor. ¿Okay? Eso depende mucho del trabajo que se venga haciendo con los padres, con los abuelos, dentro del sistema. Repito, son cosas arquetípicas, no quiere decir que suceda siempre y en todas las familias, son arquetípicas. Entonces, nosotros miramos esta información, si algo está en sintonía, eso es, si no está en sintonía, simplemente lo dejas de lado. Pero a otras personas a lo mejor sí se conectan con esa información. Entonces, siempre se habla que el lado derecho es energía paterna y el lado izquierdo, aquí estoy espejado con ustedes, el lado derecho tiene que ver con la energía paterna, con lo masculino, con la acción, la actividad. Y el lado izquierdo tiene que ver con todo lo que es la energía materna, mamá, recibir, gestionar. ¿Ok? Aunque en el cerebro se cruza, porque el lado derecho rige todo el lado físico izquierdo y el lado izquierdo rige todo el lado físico derecho, el juego intelectual, el juego emocional y sexual material es contrario. O sea, los bisabuelos, como ustedes pueden ver allí, está todo lo que tiene que ver la cabeza hasta los hombros, son personas que son muy pensativas. Los abuelos tienen que ver con todo lo que es el torso, ¿ok? A nivel físico, los padres de la cintura hasta las rodillas tienen que ver con la creatividad, el movimiento, y los hermanos de la rodilla a la planta de los pies. Esto es más que todo una referencia de que en algún momento puedas sentir algún dolor físico incluso y puede estar relacionado con alguna de estas partes y tú dices, bueno, ¿será que estoy pensando mucho? Por eso me duele la cabeza. O me siento con presión en el pecho y déjame hacer conciencia de ese ego que pueda estar aquí emocionalmente diciéndome algo. ¿Será que estoy recordando a abuelos? ¿Qué pasa allí? Hacernos las preguntas sin agredirnos, básicamente, sino simplemente hacernos las preguntas. El centro intelectual de los abuelos, de los bisabuelos, el ego, es el filósofo que vive en la cabeza. Es el perfecto ejemplo de una persona situada en su algo intelectual. Puede acabar su vida recluido en su mente, quedando desconectado de su cuerpo, de sus emociones y su creatividad. Son incluso personas que viven casi que dentro de una biblioteca. Ese es el único sitio que existe para ellos, leer, informarse, tener mucha información. Ahí está el ego intelectual, el centro intelectual movido, ¿ok? Porque está solamente dedicado a eso. No hay equilibrio con nuestros centros. El ego emocional de los abuelos tiene que ver mucho con los fanáticos, porque es emocional, es emotivo. Fanáticos de cualquier partido político, de equipos de fútbol, sobre todo, los que asisten con la banderita al juego, al partido, al meeting electoral, no aceptan que otro tenga más fuerza que su gurú, que su líder. Entonces, esa connotación de que le damos un poder especial a ese ser o a esa situación, eso le va a costar hasta la vida, porque pueden entrar en discusión y en guerra con otros que no estén de acuerdo, validando la verdad que yo creo que manejo. El ego sexual, que tiene que ver con los padres, queda representado por aquel que solo vive para seducir o ser seducido. Son los eternos Casanovas, las eternas mujeres, ¿cómo que llaman? Mujeres que son también, vamos a ponerle nombre Casanovas, ¿okay? Que están siempre en busca de lo que es seducir y ser seducido. Solamente en su vida hay sexualidad. Se olvida de la creatividad que puede haber dentro del centro sexual, del ego sexual. Se olvida. Solamente lo que importa es lo momentáneo, el placer de lo momentáneo, sentirse seducido, seducir y conectar a través de la sexualidad con otro. No hay
otra forma de hacerlo, no conoce otra forma de hacerlo. Repito, estos son procesos que pueden ser incluso hasta inconscientes en la persona. Y el ego material, que tiene que ver con la hermandad, es el cuerpo de la persona que se la pasa haciendo ejercicio, se la pasa en gimnasio, obsesionado por la dieta, la comida. Yo tengo que verme de esta manera, tengo que mantenerme con una edad corporal de esta manera para que yo pueda sentirme realizado. Son los que se someten a cirugías constantemente. Ustedes han visto personas famosas que tienden a estar haciendo esa cirugía porque no quieren perderse en la vejez. Entonces les da miedo la vejez aquí en este centro material. ¿Ok? Los mandatos y creencias. En el ego intelectual tiene que ver mucho con todo aquello que es mente, abogados, administradores, incluso todo aquel que tenga que usar mucho más su creatividad, los filósofos, profesores, maestros, que tienen que ver con lo que es la intelectualidad. Será la perfecta ama de casa, o sea, te quedas en un sitio, no puedes cambiar de ese sitio. Esa frase que aquí se habla cristiano es que tú no puedes estudiar otra cosa que no esté dentro de lo que significa el mundo familiar. El intelectual habla también de eres torpe como, entra como especie de una maldición familiar, o sea, tú te pareces a ese que está ya torpe, pero pertenece, pero ya tienes como una sentencia. En la vida se deja todo como se consigue. Eso tiene que ver con que tú no puedes salirte mucho del ramo, tú no puedes alejarte, no puedes crecer, no tienes opción para crecer. Mira, si soy abogado, pues yo quiero estudiar cocina, no se puede, porque aquí eres abogado. Eso se veía mucho antiguamente en las familias, donde cada hijo, dependiendo de cuántos hijos tuvieran, uno iba a ser cura, el otro iba a ser abogado, el otro iba a ser periodista, la otra iba a ser la que iba a seguir produciendo hijos, ¿ok? La mujer que se quedaba en casa y no estudiaba, sino se quedaba en casa para atender a todos. Y hay un mandato muy duro aquí, que es que los hijos no pueden superar a los padres, no deben superar a los padres. ¿Qué significa? No puedo crecer más allá. Si yo quiero aprender más que ser abogado, no me está permitido. Inmediatamente puedo tener tendencia a que me saquen del sistema familiar. En el ego emocional, me mantengo en una edad básica, que va a decir, esto, si me mantengo como un niño, me la paso jugando, me la paso divirtiendo, haciendo chistes, estas cosas, o malcriado, me mantengo en una edad donde está bien, y así no me puedo ir de casa. Yo puedo tener 30, 50 años, pero me comporto como si tuviera 15, 12, entonces no tengo la fuerza, entre comillas, para ir a vivir solo, a atenderme de otra manera, y quedo atrapado dentro del clan familiar. Se quedó viviendo con su mamá y su papá toda la vida, por ejemplo. Aquí somos del. Ese es un mandato que dice que tú no puedes acceder a otro tipo de conocimiento o a otro tipo de disfrute que no sea el que se permite dentro de la familia. No seas tonto y no busques novia. Ya tienes a tu mamá, por ejemplo. Quédate. Ella no te va a defraudar, ella te va a dar todo lo que tú necesitas. Y es una cadena que se forma para cuidar a los padres. Lo otro es, la pareja es para toda la vida. No tienes permiso de divorciarte. Entonces puedes ser amargado, infeliz, vivir incómodo durante 30, 40, 50 años, pero el mandato dice no te puedes divorciar. Está mal visto, no es lo correcto. Eso no se hace aquí. Porque nadie se ha divorciado en la familia. Imagínate tú que tú vas a venir a divorciarte ahora. O sea, eso es conflicto. Somos muy religiosos y es pecado si lo haces. En el ego emocional es uno de los más fuertes porque es el que más vemos nosotros. Somos muy religiosos. O sea, de primero está la religión, la Biblia, el Corán, lo que tú profeses. De primero está eso y luego va a venir tus necesidades y posibilidades de transformación o no. En el ego sexual, todo lo que tiene que ver con la parte artística, teatro, música, pintura, son pérdida de tiempo. O sea, no pierdas tu tiempo allí. Esta frase, todas las cantantes son unas prostitutas, me la dijo una cliente a mí en una formación de constelaciones. Ella quería cantar y su padre, como su mamá cantaba muy bonito en ella, pero no, su padre se molestaba, ya que había muchos hombres cercanos a la mamá cuando cantaba, porque cantaba muy bonito. Entonces el marido se molestaba y le prohibió cantar, porque eras una prostituta si seguías cantando. Entonces bloqueas porque no está permitido hacer eso. Esta muchacha, el día de su graduación, cantó y dijo, aquí está tu prostituta, papá, cantando. Y cantó rancheras, recuerdo yo en ese momento. Por ejemplo, esta relación no te conviene. ¿A quién no le conviene? Cuando un padre o una madre dice, esta relación no te conviene, realmente a quién no le conviene. Ojo, esto no es un mandato rígido, porque pueden haber situaciones que otras personas puedan estar mirando que nosotros no vemos porque estamos en esa esfera amorosa.
Pero, ¿qué es lo que está mirando la otra persona que me está diciendo no te conviene esto? ¿Qué está mirando esa persona? Hay que preguntar, ¿qué es lo que tú miras que yo no sé? Te casarás a los 25 y a los 26 parirás a tu única hija. Un mandato, punto. Esto es todo lo que tenías que hacer en tu vida. No puedes hacer más nada. Si pasas los 25 años y no has parido a tu única hija, te quedas así, solterona para toda la vida. Esto sucede mucho con las mujeres. El sexo es solo para procrear. Otra rigidez que tiene que ver con mandatos religiosos también. Solo para procrear está permitido. Tú no puedes divertirte, no puedes disfrutar, no puedes vivir tu sexualidad porque no está bien visto dentro de ese mandato. En el ego material tiene que ver mucho con la rigidez de lo que significa ser yo. Entonces, si te pareces al pobre abuelo, ya le estás montando una carga a esa persona que no va a tener chance de hacer más nada. Tengo que parecerme al abuelo, punto. Y la palabra pobre, al pobre abuelo, o sea, sufrimiento, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro, no toques los botones o los romperás. O sea, rigidez en las acciones, no hay lugar para mí. El que arriesga pierde, o más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso también denota que no te puedes arriesgar, no tienes permiso para hacer más de lo que estás haciendo en este momento. Cualquier intento de negocio o proyecto está destinado a fracasar. No tienes oportunidad de crecer. ¿Cómo se puede transformar esto? El intelecto quiere ser, enséñalo a no ser. El corazón quiere ser amado y amar, proporcionale paz. El sexo quiere crear, enséñale a morir. El cuerpo quiere actuar, enséñale a meditar. Estas son palabras de Alejandro Jodorowsky. Yo diría que en el intelecto quiere ser, permite que otras ideas entren en ti. Mira también otras ideas. Que el corazón quiere ser amado y amar. Permítete vivir la experiencia. El sexo quiere crear. Aprende a gestionar la energía de la sexualidad en todas sus facetas, física, mental, emocional, intelectual. El cuerpo quiere actuar. Simplemente acciona desde la congruencia de quién eres. Los contratos mandatos se cumplen por lealtad o por miedo. Como hablamos de sereno, no salgas, abrígate porque te puede pegar el sereno. Ahí hay un miedo, una consecuencia. O por lealtad, tienes que hacerlo como lo hace tu papá, porque si no, no te va a funcionar bien. Entonces, son contratos no escritos, contratos emocionales mayormente, que nos llevan a repetir eventos o historias, aún sin tener uno conciencia o conocimiento claro de lo que está sucediendo. ¿Okay? Eso es lo que yo llamo ese amor ciego. Repito porque siempre se ha hecho de esta manera. Aunque me haga daño, aunque yo le haga daño a otros. Simplemente lo hago. ¿Qué arquetipos normalmente dentro del clan? El sacrificado, el héroe, el salvador ambulancia, la salvadora ambulancia, esto es tanto para hombres como para mujeres. El vengador, el castigador, el niño herido, el rebelde, el padre madre eterno, que cuida todo, siempre está pendiente de que comas, de que estés allí. El enjuiciador, la monja o el beato, el controlador, el divertido, el payasito que siempre anda haciendo cosas para llamar la atención de los demás, el conquistador, el grande de la familia, el amable, el cuestionador, el que siempre tiene una oposición a cualquier idea que pueda surgir, el estafador, la prostituta, el manipulador, el historiador, el sanador, el maestro. Hay muchísimos arquetipos que constantemente estamos mostrando, aún sin darnos cuenta. El darse cuenta acá significa tener una conciencia de respeto hacia lo que estoy haciendo y de evitar el juicio. Simplemente dice, mira en qué arquetipo me estoy movilizando ahorita. Tengo que salvarle la vida a todos en mi familia. Me vuelvo el banquero de la familia, a todos les estoy prestado, porque como soy el que estoy produciendo dinero, entonces hay una obligación de mantener y de cuidar a los que en vez de decir, ¿cómo vamos a trabajar para que tú también produzcas tanto como yo? Entonces, esa parte no se escucha, sino que yo debo cuidar, porque así lo hizo mi papá con sus hermanos, así lo hizo la abuela con sus hermanos. Entonces, tengo que cumplir el rol al cual me están asignando. Y te quiero mucho también con el proyecto Sentido. Mi papá necesita un ayudante en el campo, entonces yo aspiro que ese que va a nacer sea varón, porque va a tener la mano de obra para ayudarme. Si nace hembra, puede tener una energía muy masculina para poder estar allí en el campo trabajando. Esos son los formatos arquetípicos que van viajando durante el tiempo. Esto se puede convertir en un tesoro. Pues todo lo que ha sucedido, podemos mirar también el otro lado de la moneda. Entonces, a veces lo podemos tomar con mucha emocionalidad, con mucha rabia o mucha tristeza, pero eso nos va a dar un impulso también para cambiar. Yo siempre he dicho los procesos, cuando yo transformar, hay un impulso de rabia primario,
que me saca de donde estoy, me mueve. Lo que no es útil es quedarse en la rabia, quedarse en el sufrimiento, en el dolor. Eso no es útil. Ya saliste de la situación, ahora transforma para seguir adelante. Ahí, simplemente que la rabia, el dolor, el sufrimiento sea un impulso para salir del estado anterior donde estabas. Y esto nos ha ayudado a sobrevivir constantemente. A veces es necesario, me escondo, como lo hizo la abuela, porque salvo la vida. O salgo huyendo porque es lo que me permite seguir en la vida. Siempre tienes un tema de supervivencia. Cuando miramos estas historias y le quitamos esa emocionalidad, podemos entender más qué fue lo que motivó a esa persona a suceder, a mirar. Esto que yo llamo mirar el tablero completo de ajedrez vital, para que pueda entenderse el movimiento que hizo la persona o la historia, el evento que se está produciendo, y revisar de qué manera eso me ayuda o no en este momento. Porque puede ser que ese abuelo que estuvo en la guerra y que se escondió y no participó activamente en la guerra, me ayudas a mirar de otra manera la vida. Esos son los juegos de mirar las historias familiares de una manera muy puntual, sin el temor de enjuiciar qué hizo o no hizo una persona en determinado momento. Estas preguntas son para ti, en tu trabajo personal. Cuando vayas armando el árbol genealógico puedas ir mirando. ¿Qué ocurrió en mi familia durante mi gestación, cuando yo estaba en el vientre de mamá? ¿Qué pasaba en ese medio ambiente? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se vivía? ¿Estaba papá con empleo? ¿Mamá estaban en casa propia? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo estaban mis padres emocionalmente? ¿Qué lugar ocupo yo si somos varios hermanos? ¿Cuál es mi lugar? ¿Soy el primero, el segundo o soy único hijo? ¿Dónde estoy ubicado yo? Porque la atención de los padres también influye. No es lo mismo el primer hijo, que se cubre toda la parte de que no sé cómo se hace, estoy aprendiendo, al último hijo, que es como decir, bueno, si se cayó no importa, no le va a pasar, no va a pasar más nada. Hay diferencias en la forma de atención. ¿Cómo es actualmente la atención? ¿Cómo es la relación, ese medio ambiente entre mis padres y yo? Si tengo varios hermanos, alguien fue más atendido que yo, acapado más atención. El por qué, más que el por qué, ¿para qué? Porque el por qué nos lleva mucho a excusas, pero el para qué dice tiene un sentido. ¿Para qué mi mamá atendía más a mi hermano que a mí? Y entonces, ¿cuál era el sentido? De repente sentía más miedo de tener una pérdida, o porque antes de ese que naciera tu hermano hubo una pérdida, entonces mamá está más atenta a cuidarte porque tiene el pensamiento que te puede pasar algo, te protege, te sobreprotege. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo son ellos en la actualidad? ¿Siguen todavía bajo ese manto protector o tienen fuerza para ir a la vida? Porque muchas veces cuando son sobreprotegidos, los padres amorosamente tienden a cortar las alas. Entonces, y pongo amoroso entre comillas porque es un tema de sobreprotección y de miedos internos de los padres. Entonces, ¿qué están haciendo en este momento esas personas? ¿Tienen hijos, tienen pareja? ¿Lograron movilizarse del clan, salir? ¿Cómo es su salud? Incluso toda esa información es poderosa y es puntual para tú analizar los eventos dentro del sistema y entender la manera en que sucedieron y que puedes tomar como tesoro, que puedes tomar como utilidad para hoy en día, incluso como padre o madre que pueda ser. Nosotros somos el proyecto de nuestro clan y nuestros padres son los garantes de su cumplimiento. Aquí los buenos y los malos están juntos, fantasmas, secretos, tabúes, todo pertenece. Y aquí es donde también comienza nuestro movimiento, nuestro gran movimiento destructor sanador, que es la supervivencia del sistema mayor, del clan mayor. Y yo hablo de destructor sanador porque cuando estoy creando, cuando estoy aperturándome a una nueva información, estoy generando también un proceso de destrucción de lo anterior. Y entonces en esa transformación hacia lo que sí sana, porque dejo de repente mirar la historia de papá con rabia, o la de mamá, o la del abuelo, empiezo a entender que era lo único que podían hacer en ese momento para poder... entonces, esta supervivencia mayor crece y todo lo que va nutriendo va a colaborar para que crezca más el sistema donde yo estoy. Entonces, aquí yo hablo un poco de lo que es el movimiento sanador, que es la forma como atendemos los procesos de vida. Estamos en una crisis, reflexionamos sobre eso, sobre su origen, y ahí comenzamos a generar el movimiento destructor, es decir, accionamos con una fuerza para cambiar, confrontando. ¿Qué es lo que vamos a confrontar? Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento sobre ese evento anterior. Y luego comienzo a integrar, a unir las diferentes piezas que me van a dar un impulso hacia adelante. Me van a permitir sanar, porque estoy tomando todo lo que sí me va a funcionar para yo expandirme y crecer. En este proceso
que involucra todo este movimiento sanador, nos lleva a tomar que la información que estamos manejando es la que está y qué podemos construir en esa información, qué podemos unir, qué sirve para este momento, para mí, y cómo lo que no sirve no es que se bota, se excluye, sino que queda como en ese archivo, por si acaso, porque le puede servir a mi hijo o a mi hija, ¿entiendes? Entonces, nada es bueno, nada es malo. Todos estamos en esta mirada para crecer, para aprender, para mostrarnos de una manera sana, poderosa y de crecimiento. Todo lo que nosotros hacemos acá es para ampliar al clan, para que la supervivencia del clan mayor sea más grande. ¿Ok? No solamente producir hijos a la vida, como puede suceder en tiempos donde es necesario tener 5, 6, 20 hijos porque lo requería la supervivencia del clan. A hoy en día, 1 o 2 hijos de tanta información, que mira que no se puede tener mucho porque vamos a pasar hambre. Entonces hay una tendencia a decir, si somos muchos dentro del sistema, se puede morir. Entonces mejor somos pocos para sobrevivir todos. Eso también es un juego interno de supervivencia de nuestros sistemas familiares. Este pequeño video se los dejo para que ustedes puedan también tomar información con respecto a la construcción del árbol genealógico. Si tienen alguna duda me la hacen saber y podemos hablar al respecto. Cuídense.